¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar? Como si no encajaras en este mundo, como si fueras un extranjero en tu propia tierra. Pedro escribió esta carta a personas que sabían exactamente cómo se siente eso. Eran creyentes dispersos por el Imperio Romano, enfrentando rechazo, burla y sufrimiento solo por seguir a Cristo. Y en medio de su dolor, Pedro no les ofreció promesas de comodidad inmediata. Les ofreció algo mucho mejor: esperanza viva. Esta carta fue escrita aproximadamente 30 años después de la resurrección de Jesús, cuando la iglesia enfrentaba creciente oposición. El mismo hombre que negó a Jesús 3 veces, ahora se levanta para fortalecer a quienes sufren por su nombre. Pedro entendía el fracaso, conocía la vergüenza, pero también experimentó la restauración, y desde ese lugar de gracia recibida, escribió para recordarnos que nuestro sufrimiento presente no tiene la última palabra. Hay transformaciones que no suceden de la noche a la mañana, sino a través de caminar fielmente, incluso cuando duele. Si algo se movió en tu corazón mientras escuchabas esta carta, quizás sea el inicio de un tiempo nuevo en tu relación con Dios. Para quienes desean profundizar en este proceso de fortalecimiento, existe un material exclusivo con bonus especiales preparados para ti. Fue diseñado para ayudar en tu despertamiento espiritual, en el avivamiento personal y en experimentar la verdadera prosperidad en cada dimensión de tu vida. Lo encuentras en el primer comentario fijado, disponible especialmente para quienes sienten que es tiempo de crecer. Ahora, deja que esta palabra de esperanza penetre en lo más profundo de tu ser. La primera epístola de Pedro, capítulo 1. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos,
cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora, esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo, han llegado a confiar en Dios, y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Capítulo 2. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado,
Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios, y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo, y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó, y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Antes eran como ovejas, que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Capítulo 3. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba
Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. De la misma manera, ustedes maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero, aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Capítulo 4. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues, si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas
y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio, y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Capítulo 5. Y ahora, una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato, los unos con los otros. ¿Por qué? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe.
Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Acabas de escuchar 1 Pedro. Esta carta es un abrazo firme para quienes están siendo golpeados por la vida. Pedro no escribió teoría abstracta sobre el sufrimiento. Escribió desde la experiencia de alguien que falló estrepitosamente y fue restaurado por gracia. El pescador que negó a Jesús 3 veces ahora fortalece a quienes son tentados a negar su fe bajo presión. Hay una autoridad única en estas palabras. Vienen de quien conoce tanto el fracaso humano como el poder restaurador de Cristo. Imagina la escena. Pedro, ahora un anciano, mira hacia atrás a décadas de seguir a Jesús. Recuerda aquella noche terrible junto al fuego, cuando juró no conocer al Maestro. Recuerda las lágrimas amargas, pero también recuerda el encuentro junto al mar, cuando Jesús lo restauró con 3 preguntas de amor que borraron las 3 negaciones. Desde ese lugar de gracia experimentada, Pedro escribe: no como quien nunca cayó, sino como quien fue levantado. Cristo está en el centro absoluto de esta carta. Pedro lo llama la piedra viva rechazada por los constructores, pero elegida y preciosa para Dios. Aquí está el corazón del Evangelio. Jesús, rechazado por el mundo, se convierte en la piedra angular de un nuevo edificio espiritual. Y nosotros, al unirnos a Él, nos volvemos piedras vivas en ese templo. No somos observadores pasivos de la obra de Cristo. Somos participantes activos, edificados juntos en algo eterno. Pedro describe a Jesús con imágenes del Antiguo Testamento que los primeros lectores habrían reconocido inmediatamente. El Cordero sin mancha, cuya sangre preciosa nos redimió. El pastor que cuida de las ovejas, el que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Cada título revela una faceta de lo que Cristo hizo por nosotros, pero hay algo particular en cómo Pedro presenta el sufrimiento de Cristo. No lo describe solo como víctima, sino como ejemplo. Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Jesús no sufrió a pesar de ser justo, sino precisamente porque era justo en un mundo injusto, y cuando sufrió no amenazó ni buscó venganza. Se encomendó al Padre que juzga con justicia. Esta es la revolución. El poder no está en devolver golpe por golpe, sino en confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido. La carta fue escrita probablemente desde Roma, a la que Pedro llama Babilonia, usando lenguaje simbólico que los creyentes entenderían. Los destinatarios eran comunidades cristianas dispersas en lo que hoy es Turquía, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Imagina pequeños grupos de creyentes en ciudades dominadas por la idolatría romana, enfrentando presión social, económica y eventualmente violencia física solo por negarse a adorar al emperador. Pedro los llama extranjeros y peregrinos. No es un insulto, es una identidad. Ustedes no pertenecen aquí porque su ciudadanía está en otro reino. El mundo los rechaza porque ustedes representan valores que desafían el sistema. Y aquí está el giro. Eso no es una tragedia,
es una señal de que están en el camino correcto. Si el mundo te amara, sería señal de que te has conformado a él, pero si te rechaza, es porque has sido separado para algo mayor. Esta identidad como extranjeros tiene consecuencias prácticas. Pedro dedica secciones enteras a cómo deben vivir los creyentes en medio de una cultura hostil. Y su consejo es sorprendente. No se rebelen abiertamente, sino vivan vidas tan irreprochables que incluso sus enemigos no encuentren de qué acusarlos justamente. Honren a las autoridades. Los esclavos soporten incluso amos injustos con paciencia. Las esposas ganen a sus esposos incrédulos sin palabras, sino con conducta pura y respetuosa. Estas instrucciones suenan difíciles a oídos modernos, pero Pedro no está validando sistemas injustos. Está mostrando cómo vivir como Cristo en medio de ellos. Jesús no vino a derrocar a Roma con violencia política, sino a establecer un reino diferente a través de la transformación de corazones. Y sus seguidores extienden ese reino no mediante rebelión armada, sino a través de vidas que reflejan su carácter incluso bajo presión. Alguien que nos acompaña escribió: abro comillas, gracias, me gusta escuchar la palabra. Así voy conociendo más el camino, cierro comillas. Esa es exactamente la actitud que Pedro está cultivando. No conocimiento teórico, sino caminar real que se profundiza con cada paso. El tema del sufrimiento aparece una y otra vez, pero nunca como fin en sí mismo. Pedro habla del sufrimiento como el crisol donde la fe se prueba genuina. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que tienen que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser probada por el fuego se convertirá en motivo de alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea revelado. Observa la lógica. El sufrimiento no es evidencia de que Dios te abandonó, es evidencia de que tu fe está siendo refinada. El fuego no destruye el oro verdadero, solo quema las impurezas. De la misma manera, las pruebas no destruyen la fe genuina, solo revelan qué tan real es. Y cuando Cristo regrese, esa fe probada brillará como testimonio de su gracia que te sostuvo. Pedro también aborda el sufrimiento injusto. ¿Qué mérito tienen ustedes si soportan golpes por haber actuado mal? Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, eso sí agrada a Dios. Hay un tipo de sufrimiento que nos buscamos nosotros mismos por malas decisiones. Ese no tiene ningún mérito especial. Pero cuando sufres precisamente porque elegiste hacer lo correcto, cuando te rechazan por vivir con integridad, cuando pierdes oportunidades por negarte a comprometer tus valores, ahí Dios ve algo hermoso. La esperanza viva es el corazón palpitante de esta carta. No es optimismo barato ni pensamiento positivo. Es esperanza anclada en la resurrección de Jesucristo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. La resurrección cambió todo. Muerte ya no tiene la última palabra. El sufrimiento no es el fin de la historia. Hay una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Esta esperanza no es solo para el futuro lejano. Es poder presente. Cuando sabes que tu destino final está asegurado, puedes enfrentar el caos presente con paz. Cuando sabes que hay una herencia que nadie puede quitarte, puedes soltar las cosas temporales sin desesperación. La esperanza viva te da coraje para hoy porque te asegura el mañana. Pedro habla de la salvación como algo con 3 tiempos. Ya fuiste salvado, pasado, cuando confiaste en Cristo. Estás siendo salvado, presente, mientras el Espíritu te transforma. Serás plenamente salvado, futuro, cuando Cristo regrese. Esto significa que tu salvación no es solo un boleto al cielo, es un proceso completo de rescate, que comenzó, continúa y será completado. La carta también tiene instrucciones sorprendentemente prácticas sobre la vida comunitaria. Los ancianos
deben pastorear el rebaño no por obligación ni por dinero, sino por genuino deseo de servir. Los jóvenes deben someterse a los ancianos. Todos deben revestirse de humildad mutua. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En una cultura que glorifica el poder y el estatus, Pedro presenta una comunidad donde el liderazgo es servicio y la grandeza es humildad. Y luego está esa advertencia inolvidable. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El sufrimiento externo no es tu único peligro. Hay un enemigo espiritual que busca usar ese sufrimiento para destruir tu fe. Acecha en momentos de debilidad, tentándote a abandonar, a renegar, a claudicar. Por eso Pedro urge vigilancia constante. Pero inmediatamente después de la advertencia, viene la promesa. Resistan al diablo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Lee eso de nuevo. El sufrimiento es por un poco de tiempo. Comparado con la eternidad, incluso décadas de dolor son un parpadeo. Y al final de ese tiempo breve, Dios mismo te restaurará. No un ángel, no un líder humano, Dios mismo. El que te llamó completará la obra. Te hará fuerte donde eres débil, firme donde tambaleas, estable donde oscila tu fe. Pedro conocía la diferencia entre amor superficial y amor genuino. Ámense los unos a los otros profundamente, de todo corazón, porque han nacido de nuevo. El amor cristiano no es sentimiento fluctuante, es compromiso profundo. Nace de haber experimentado el amor de Dios. Cuando entiendes cuánto fuiste amado sin merecerlo, puedes amar a otros incluso cuando no lo merecen. Esta carta también contiene uno de los pasajes más debatidos del Nuevo Testamento, la referencia a Cristo predicando a los espíritus encarcelados. Hay múltiples interpretaciones, pero el punto principal es claro. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte es tan completa que alcanza incluso a dimensiones que no comprendemos completamente. Su triunfo es cósmico, no solo terrenal. ¿Qué despertó en ti al escuchar esta carta? ¿Qué palabra específica tocó tu situación presente? Comparte en los comentarios. El bautismo aparece mencionado como símbolo de la salvación. Pedro lo compara con Noé y su familia siendo salvados a través del agua. Esta agua simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. El bautismo no es ritual mágico, es respuesta de fe. El momento donde declaras públicamente que has muerto con Cristo y resucitado a nueva vida. Pedro también habla sobre el juicio que viene. Comenzará por la casa de Dios. Si incluso los creyentes pasarán por prueba, ¿qué será de quienes rechazan el Evangelio? Esta no es amenaza para infundir miedo, sino urgencia para tomar en serio la fe. El tiempo de gracia no es infinito. Hay un día señalado donde cada vida será examinada. Las instrucciones a las esposas y esposos revelan algo profundo sobre el matrimonio cristiano. Las esposas creyentes casadas con incrédulos deben ganarlos no con palabras, sino con conducta. Los esposos creyentes deben tratar a sus esposas con respeto, como coherederas de la gracia de la vida. Aquí está la revolución silenciosa del Evangelio. En una cultura donde las mujeres eran tratadas como propiedad, Pedro las llama coherederas, iguales ante Dios, iguales en valor, iguales en destino eterno. Hay un tema que recorre toda la carta. La gloria venidera pesa más que el sufrimiento presente. Pedro habla como alguien que vislumbró esa gloria. Estuvo en el monte de la Transfiguración, cuando el rostro de Jesús brilló como el sol. Vio el cielo abierto y escuchó la voz del Padre. Sabía que lo que viene es tan infinitamente superior a lo que dejamos que no hay comparación posible. Queridos hermanos,
Les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Esta es la batalla diaria. Los deseos de la carne no desaparecen al hacerte cristiano. De hecho, se intensifica el conflicto porque ahora hay algo en ti que resiste. El Espíritu Santo mora en ti y batalla contra los patrones antiguos. La santidad no es ausencia de tentación, es decisión constante de no ceder a ella. Pedro también instruye sobre el uso de los dones espirituales. Cada creyente ha recibido algún don para servir a otros. Como buenos administradores de las diversas bendiciones de Dios, cada uno de ustedes debe servir a los demás con el don que haya recibido. La iglesia no es espectáculo donde pocos ministran y muchos observan. Es cuerpo donde cada miembro tiene función vital. Después de tratar el sufrimiento repetidamente, Pedro hace algo notable. Lo conecta con la participación en los sufrimientos de Cristo. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando la gloria de Cristo sea revelada. Tus lágrimas presentes tienen conexión con sus lágrimas pasadas. Tu rechazo presente refleja su rechazo histórico. No estás sufriendo algo ajeno a Cristo, estás entrando en comunión más profunda con Él a través del dolor compartido. Hay belleza extraña en esto. El mundo busca evitar todo sufrimiento. La fe cristiana no lo busca masoquistamente, pero tampoco lo evita cobardemente. Lo abraza cuando viene como consecuencia de fidelidad, sabiendo que ese fuego refina, ese peso fortalece, esa presión produce carácter que refleja más a Cristo. Para quienes desean caminar más cerca de Dios y experimentar verdadera prosperidad en todas las áreas de la vida, hay un material exclusivo con bonos especiales. Lo encuentras en el comentario fijado. La estructura de la carta sigue un patrón sabio. Comienza con esperanza. ¿Quiénes son en Cristo que tienen garantizado? Luego aborda sufrimiento. ¿Por qué viene? ¿Qué propósito tiene? Después da instrucciones de conducta. ¿Cómo vivir mientras dura? Y termina regresando a esperanza, la gracia que lo sostendrá hasta el fin. Es patrón pastoral brillante. Cuando ministras a personas sufriendo, no comienzas con exigencias de conducta. Comienzas recordándoles su identidad segura en Cristo. Desde esa base de amor recibido, pueden responder con obediencia. Y cuando las instrucciones se vuelven difíciles, regresas a la esperanza que hace todo soportable. Pedro termina la carta con saludos de ella que está en Babilonia, probablemente referencia cifrada a la iglesia en Roma. También menciona a Marcos, mi hijo, mostrando el vínculo familiar que los creyentes comparten, y cierra con salúdense unos a otros con beso de amor. La iglesia perseguida sigue siendo familia amorosa. El sufrimiento externo no destruye el afecto interno. Ahora piensa en tu vida. ¿Dónde te sientes extranjero? ¿Qué situación te hace sentir que no perteneces? Tal vez sea tu ambiente de trabajo donde tus valores cristianos te hacen sobresalir incómodamente. Tal vez sea tu propia familia que no entiende tu fe. Tal vez sea simplemente esta cultura que se aleja cada vez más de Dios y te deja sintiéndote fuera de lugar. Pedro te diría, esa sensación de no pertenecer es señal de que perteneces al reino correcto. No estás desubicado, estás correctamente ubicado como ciudadano del cielo, viviendo temporalmente en tierra extranjera. El problema no es que algo anda mal contigo. El problema es que todo anda mal con este mundo caído y tú has probado algo mejor. La esperanza viva significa que puedes enfrentar hoy lo que sea porque sabes cómo termina la historia. El cáncer puede venir, pero no tiene palabra final. La bancarrota puede llegar, pero no define tu riqueza verdadera. El rechazo puede doler, pero no determina tu valor. La muerte misma puede tocarte, pero Cristo la venció y tú participas de esa victoria. ¿Entiendes lo radical que es esto? No estamos hablando de tener actitud positiva, estamos hablando de esperanza fundada en evento histórico verificable. La tumba vacía. Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, cientos lo vieron vivo, y porque Él vive, tú vivirás también. El llamado de Pedro a la santidad
no es carga religiosa. Es invitación a vivir conforme a tu nueva identidad. Como hijos obedientes, no se conformen a los malos deseos que antes tenían cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. La santidad no es intentar ganarte el favor de Dios, es vivir como quien ya lo tiene. Cuando Pedro menciona que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, usa lenguaje cargado. El madero es la cruz, pero también evoca la ley del Antiguo Testamento que declaraba maldito a quien colgara de un árbol. Cristo se hizo maldición por nosotros. Cargó no solo el castigo, sino la vergüenza, no solo el dolor, sino el rechazo cósmico que nuestro pecado merecía. Y lo hizo para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. La cruz no solo te perdona, te transforma. No solo cancela deuda pasada, rompe poder presente del pecado sobre ti. Estás libre no solo de la culpa, sino del dominio. El pecado ya no es tu amo, porque Jesús pagó el precio de tu redención. Las piedras vivas edificadas en casa espiritual forman imagen poderosa. En el Antiguo Testamento, Dios moraba en templo de piedras muertas. Ahora mora en templo de piedras vivas, nosotros. Cada creyente es piedra en ese edificio. Unidos a Cristo, la piedra angular, y unidos unos a otros, formamos morada del Espíritu Santo. Esto significa que no puedes vivir fe cristiana aislado. Necesitas a otros creyentes, no para juzgarte, sino para edificarte, no para controlarte, sino para fortalecerte. Cuando una piedra está sola es vulnerable, pero cuando está edificada con otras en estructura sólida, puede soportar peso inmenso. Pedro también habla del sacerdocio real. En el Antiguo Testamento, solo los sacerdotes podían acercarse a Dios. Ahora todos los creyentes son sacerdotes. Tienes acceso directo al Padre, no necesitas intermediario humano. Cristo es tu único mediador. Puedes acercarte confiadamente al trono de gracia, y como sacerdotes tienes función, ofrecer sacrificios espirituales, no animales muertos, sino vidas vivas. Tu adoración, tu servicio, tu obediencia diaria, todo es ofrenda agradable a Dios. Tu existencia completa se convierte en acto de adoración. La carta termina con bendición. Paz a todos ustedes que están en Cristo. No cualquier paz, sino la paz que solo Cristo da. No ausencia de conflicto externo, sino presencia de Cristo interno que calma la tempestad del alma. Esa paz puede coexistir con circunstancias difíciles. De hecho, brilla más fuerte en la oscuridad. Si estás sufriendo ahora mismo, esta carta es para ti. Si te sientes fuera de lugar en este mundo, esta carta es para ti. Si luchas con tentación y falla, esta carta es para ti. Pedro conocía el fondo, conocía la vergüenza del fracaso moral, pero también conocía la altura de la gracia restauradora. El pescador que huyó del juicio ahora enfrenta su propio martirio con coraje. La tradición dice que fue crucificado cabeza abajo porque no se consideró digno de morir como su Señor. El cobarde se volvió valiente, el negador se volvió confesor. La gracia no solo perdona, transforma radicalmente, y esa misma gracia está disponible para ti. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán profundo hayas caído, no importa cuán indigno te sientas. La gracia de Dios es mayor que tu peor pecado. Su poder es más fuerte que tu debilidad más profunda. Su amor es más tenaz que tu fracaso más vergonzoso. Los 5,000 que hoy escucharon pueden ser testigos de esta verdad. Dios no busca perfección, busca rendición. No busca gente que nunca falla, busca gente que cuando falla, regresa a Él. No busca fortaleza humana, busca humildad que reconoce necesidad. Si algo en esta carta despertó sed espiritual en ti, no la ignores. Esa sed es llamado de Dios. Él está tocando tu corazón, invitándote a volver, a acercarte, a confiar. Tal vez llevas años cargando culpa, tal vez el peso del fracaso pasado te aplasta, tal vez sientes que cruzaste el límite del cual no hay retorno. Pero 1 Pedro declara que hay herencia incorruptible esperándote. No la ganaste, no la mereces.
es regalo de gracia fundado en la resurrección de Cristo. Y nada en tu pasado puede descalificarte si vienes con corazón arrepentido. El arrepentimiento no es solo sentir pena por el pecado, es cambio de dirección, es dejar de correr de Dios y comenzar a correr hacia Él, es soltar lo que te destruye y abrazar lo que te salva. Y el bautismo es manera de declarar públicamente ese cambio. Es muerte simbólica al viejo yo y resurrección a vida nueva en Cristo. No esperes sentirte digno antes de venir. Nunca te sentirás lo suficientemente digno. Ven tal como estás, quebrantado, manchado, cansado. Él te recibirá, te limpiará, te vestirá de justicia que no es tuya sino suya, y te dará esperanza viva que nunca muere. Hay algo más que Pedro revela en esta carta: la conexión entre sufrimiento y gloria. No son opuestos, son secuencia. Cristo sufrió antes de entrar en su gloria. Los profetas que anunciaron su venida hablaron de los sufrimientos del Mesías y la gloria que vendría después. Este es el patrón del reino: muerte antes de resurrección, cruz antes de corona, humillación antes de exaltación. Cuando sufres por Cristo, no estás experimentando algo extraño o ajeno al plan de Dios. Estás siguiendo el camino que Jesús mismo recorrió. Estás participando en el patrón que los profetas predijeron. Hay dignidad profunda en ese sufrimiento. No es castigo, es participación en la obra redentora de Cristo que continúa desarrollándose en el mundo. Pedro usa lenguaje de refinación repetidamente. El oro se purifica por fuego. Las impurezas se queman. Lo que permanece es precioso. Tu fe está siendo purificada de la misma manera. Las pruebas queman las dependencias falsas, los ídolos escondidos, las seguridades ilusorias. Lo que queda es confianza pura en Dios. Y esa fe refinada vale más que todo el oro del mundo. En el contexto histórico, los creyentes enfrentaban algo específico: el culto imperial. Roma exigía que sus ciudadanos ofrecieran incienso al emperador como Dios. Era acto político tanto como religioso. Negarse era traición. Para los cristianos era imposible. Solo Cristo es Señor. Solo a Dios se adora. Esa negativa los marcaba como enemigos del Estado. Imagina la presión: un poco de incienso y tu vida vuelve a la normalidad. Mantienes tu trabajo, proteges a tu familia, evitas la cárcel o peor. Es solo gesto simbólico. Dios sabe que no lo dices en serio, pero los creyentes entendían: el símbolo importa, la declaración pública importa. No podían confesar a Cristo como Señor y al César también. Tenían que elegir, y eligieron a Cristo. Perdieron empleos, fueron marginados socialmente, algunos fueron arrestados, otros ejecutados. Todo por negarse a hacer algo que el mundo consideraba insignificante. Pero no era insignificante, era la línea entre fidelidad y traición, entre fe genuina y fe conveniente. Pedro los anima en esa elección. Sí, costará. Sí, dolerá. Sí, perderán cosas que aman, pero ganarán algo que nadie puede quitarles: aprobación de Dios, herencia eterna, corona de gloria que no se marchita. El trato no es injusto, es infinitamente favorable. Pierden lo temporal, ganan lo eterno. Esto desafía nuestra cultura moderna, que valora comodidad sobre todo. Hemos sido entrenados para evitar incomodidad, buscar placer, minimizar dolor. Pero 1 Pedro presenta valores diferentes. Hay cosas que valen el costo. Hay verdades por las que vale la pena sufrir. Hay fidelidad que importa más que comodidad. No significa buscar sufrimiento artificialmente. No es masoquismo espiritual. Es disposición a aceptar sufrimiento cuando es consecuencia inevitable de obediencia. Si puedes obedecer a Dios sin sufrir, hazlo. Pero si llega momento donde debes elegir entre confort y Cristo, 1 Pedro te prepara para elegir correctamente. La referencia de Pedro a Sara es fascinante. Instruye a las esposas a seguir su ejemplo. Como Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor, ustedes son hijas de ella si hacen el bien y no ceden al temor. Hay algo poderoso aquí.
Sara no era perfecta. Rió cuando Dios prometió hijo. Intentó ayudar a Dios dándole a Agar a Abraham, pero su fe perseveró. Y Pedro la presenta como modelo de confianza en Dios sobre circunstancias. El mandato a los esposos es igualmente revolucionario. Sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Respeto mutuo, consideración, reconocimiento de igualdad espiritual y advertencia. Si maltratas a tu esposa, tus oraciones quedan bloqueadas. Esto era radical en cultura donde mujeres eran propiedad. Pedro dice, tu esposa es coheredera, igual que tú ante Dios, igual en dignidad, igual en destino. Trata tu matrimonio con esa teología o Dios no escuchará cuando ores. El trato a los demás afecta tu relación con Dios. No puedes adorarlo el domingo y abusar de tu familia el lunes. Él ve y responde en consecuencia. Pedro también habla sobre bendecir a quienes te maldicen. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Aquí está la ética del reino invertido. El mundo dice, ojo por ojo. Jesús dijo, pon la otra mejilla. Pedro repite, bendice al que te maldice. Esto no es debilidad, es fortaleza suprema. Cualquiera puede devolver golpe. Eso no requiere carácter. Pero bendecir al enemigo, orar por quien te persigue, eso requiere poder divino. Es evidencia de transformación real. Es reflejo del carácter de Cristo, que oró Padre perdónalos mientras lo clavaban en la cruz. El llamado a estar preparados para dar razón de tu esperanza es crucial. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. La fe cristiana no es ciega. Tiene fundamentos, historia, evidencia. Puedes dar razones, pero importa cómo las das. Si presentas la verdad con arrogancia, la verdad queda oscurecida por tu actitud. Si respondes con gentileza y respeto, incluso quienes rechazan tu mensaje respetarán tu carácter. El método importa tanto como el mensaje. Palabras correctas con actitud equivocada pueden hacer más daño que bien. Después de hablar extensamente sobre sufrimiento, Pedro inserta algo sorprendente. El fin de todas las cosas está cerca. Por lo tanto, sean juiciosos y sobrios para dedicarse a la oración. La cercanía del fin debe motivar oración, no pánico. Debe producir vigilancia espiritual, no especulación frenética. El enfoque no es calcular fechas, sino estar listo. Y estar listo significa principalmente una cosa: amarse profundamente unos a otros. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. No significa que el amor borra consecuencias del pecado, significa que el amor genuino no lleva cuenta de ofensas, perdona, restaura, cubre vergüenza ajena en lugar de exponerla. La hospitalidad también aparece. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. En el primer siglo, posadas eran escasas y peligrosas. Los creyentes viajantes dependían de hospitalidad de otros creyentes. Abrir tu hogar era literalmente sostener el movimiento misionero. Y Pedro dice, háganlo sin quejarse, no como carga, sino como privilegio. Hoy la hospitalidad toma formas diferentes, pero el principio permanece. Abrir tu vida a otros, compartir recursos, hacer espacio, no porque tienes abundancia, sino porque has recibido abundancia de gracia. Das porque fuiste dado, amas porque fuiste amado, perdonas porque fuiste perdonado. Pedro menciona a Silvano como quien ayudó a escribir la carta. Esto era práctica común. El apóstol dictaba, el escriba redactaba. Pero Pedro afirma que este es su testimonio fiel. No son palabras de Silvano, son palabras de Pedro a través de Silvano. Y son palabras inspiradas por el Espíritu Santo para edificación de la Iglesia de todos los tiempos. La elección del término extranjeros, paroicos, es significativa.
No era simple descripción geográfica, era estatus legal. Los extranjeros residentes tenían menos derechos que ciudadanos. Eran tolerados pero marginados, vulnerables, sujetos a regulaciones especiales. Pedro toma esa realidad social y la convierte en identidad espiritual. Ustedes son extranjeros, no porque están geográficamente desplazados, sino porque espiritualmente pertenecen a otro reino. Su ciudadanía está en cielos. Este mundo no es su hogar permanente. Son embajadores de reino futuro viviendo temporalmente en territorio que será transformado. Esa identidad libera. Si este mundo fuera tu único hogar, su rechazo sería devastador. Pero cuando sabes que es alojamiento temporal, el rechazo duele pero no destruye. Puedes soportar no pertenecer aquí porque perteneces allá. Puedes aceptar ser marginado hoy porque serás glorificado mañana. Los maestros de historia han descubierto evidencia arqueológica de la persecución temprana. Inscripciones romanas que mencionan cristianos, cartas de Plinio el Joven describiendo juicios, relatos de mártires que prefirieron muerte antes que negar a Cristo. No eran fanáticos ciegos, eran personas ordinarias que habían encontrado algo más valioso que la vida misma, y ese algo era alguien, Jesucristo. Lo habían conocido, no solo leído sobre él, conocido. El Espíritu Santo les había revelado su realidad, y una vez que conoces a Cristo de verdad, todo lo demás palidece. Las amenazas pierden poder, la muerte pierde terror, el mundo pierde su atractivo seductor. Primera Pedro no es tratado teológico abstracto, es carta pastoral a personas reales enfrentando amenazas reales. Algunos de sus destinatarios originales probablemente murieron por su fe. Otros sobrevivieron pero llevaron cicatrices, y todos necesitaban recordar que su sufrimiento tenía significado. No era accidente cósmico, era participación en plan redentor de Dios. Cuando Pedro dice, resistan firmes en la fe, usa palabra militar. Es lenguaje de soldado en batalla manteniendo posición, no huyendo, no rindiéndose, plantado firmemente. El enemigo ataca, las flechas vuelan, el temor amenaza, pero mantienes tu posición porque sabes que tu comandante es fiel. La certeza de la victoria final cambia cómo peleas la batalla presente. No peleas esperando ganar, peleas sabiendo que ya ganaste. Cristo triunfó, el resultado está decidido. Solo falta que se manifieste completamente. Mientras tanto, mantienes tu puesto. No porque determinas el resultado, sino porque ya conoces el resultado. Hay belleza en cómo Pedro entrelaza doctrina y práctica. No separa teología de ética. La verdad sobre Cristo produce transformación en carácter. Saber que eres heredero de gracia cambia cómo tratas a otros. Entender que Cristo sufrió por ti altera cómo respondes a sufrimiento. Creer en resurrección futura afecta decisiones presentes. Esta integración de fe y vida es marca de cristianismo auténtico. Fe que no transforma conducta es fe muerta, pero conducta sin fundamento doctrinal es moralismo vacío. Pedro une ambos. Cree estas verdades, vive conforme a ellas, deja que tu teología gobierne tu biografía. El contraste entre gloria presente del mundo y gloria futura de Dios es constante. El mundo ofrece fama, placer, poder, riqueza, todo temporal, todo perece, todo deja vacío al final. Dios ofrece herencia incorruptible, gozo inexpresable, paz que sobrepasa entendimiento, corona de vida que no se marchita. No es competencia justa, pero el engaño es que el mundo hace que sus ofertas parezcan reales y las de Dios parezcan fantasía. Ve el dinero ahora, no ve la herencia futura, siente el placer inmediato, no siente la alegría eterna, toca el poder presente, no toca la gloria venidera. Por eso fe es esencial. Fe ve lo invisible, fe valora lo eterno sobre lo temporal. Fe elige sufrir ahora por recompensa futura, no porque menosprecia placer, sino porque valora placer mayor. No porque disfruta dolor, sino porque sabe que dolor temporal produce peso eterno de gloria. La paz de Cristo esté contigo.
Si esta carta encendió algo en tu corazón, no lo dejes apagar. Comparte esta esperanza viva con quien la necesita y acompáñanos en este caminar que transforma.